Buen día, nosotros vamos a presentar el papel de las proteínas del citoesqueleto en el desarrollo de la epilepsia. Nuestro grupo está conformado por Óscar Sepúlveda, Germán Cruz, Juan David Gutiérrez y Juanita Gómez. El objetivo de nuestro proyecto es identificar la función de las proteínas del citoesqueleto en la epilepsia. Con esto buscaremos determinar la importancia de las proteínas dentro de esta enfermedad y en el citoesqueleto su correcto funcionamiento y alteraciones con respecto a esta enfermedad. Pasando ya a la introducción, tenemos que dentro del citoesqueleto hay varias moléculas que son de gran importancia para el funcionamiento normal y ordenado de los diferentes sistemas. Estas proteínas son la MAP2 y el tau. En el sistema nervioso central presentan una gran importancia. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Buscamos explorar las funciones de las proteínas citoesqueléticas en condiciones normales, patológicas y como enfocándonos específicamente en la fisiopatología de la epilepsia. Antes de comenzar con el desarrollo de la temática, quiero darles una definición de lo que es MAP2, tau y epilepsia. MAP2, proteína asociada a microtúbulos. Esta proteína es una parte integral del citoesqueleto. También tiene funciones o componentes esenciales para el citoesqueleto de las dendritas y su expresión puede verse alterada debido a condiciones experimentales o patológicas. Tau está constituido por cúmulos de filamentos helicoidales emparejados que presentan características diferentes a los neurofilamentos y microtúbulos normales. Uno de los constituyentes fundamentales de esta proteína es la forma anormalmente fosforilada de la proteína de los microtúbulos. Epilepsia. Leonardo Palacio, médico especialista de neurología de la Universidad del Rosario, la define como un trastorno caracterizado por recurrentes crisis epilépticas. Estas crisis pueden ser por descargas excesivas o desordenadas de las neuronas cerebrales. Existe epilepsia convulsiva y no convulsiva. La convulsiva es cuando se presentan movimientos, por ejemplo, crisis parciales motoras. Y no convulsiva es cuando no hay movimiento, pero sin embargo se siguen presentando estas descargas anormales, como por ejemplo las crisis parciales sensitivas o componentes psíquicos. Bueno, continuando con la secuencia de la presentación de nuestro póster, vamos a continuar hablando acerca del desarrollo de la temática. Y para ello vamos a iniciar hablando acerca de que en la familia de las proteínas MAP2, es decir, en las proteínas citoesqueléticas asociadas a microtúbulos, vamos a encontrar distintos tipos de isoformas, específicamente dos tipos de isoformas. Las de alto peso molecular, las cuales abarcan desde los 200 hasta los 1000 kilodaltons, y las de bajo peso molecular, las cuales abarcan desde los 50 hasta los 60 kilodaltons. Estas isoformas de las proteínas MAP se van a expresar específicamente en las neuronas y en las células gliales, las cuales constituyen principalmente a los astrocitos, a los oligodendrocitos, a las células de Schwann y a las células ependimarias. El buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso va a depender en gran medida de la complejidad de estas redes neuronales, las cuales van a estar constituidas principalmente por este tipo de células, tanto las nerviosas como las gliales, donde mecanismos tanto de neuritogénesis, es decir, este proceso de adquisición de la morfología típica de la neurona madura por parte de una neurona inmadura, mecanismos como la axogénesis, que constituye principalmente la formación de axones, y la dendritogénesis, que constituye la formación de dendritas. Estos mecanismos van a ser fundamentales para un buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso, y estos van a depender de la dinámica del citoesqueleto, es decir,
Cualquier cambio en la expresión de estas proteínas estructurales a nivel de estas células nerviosas va a generar problemas o alteraciones graves a nivel del sistema nervioso, que en el caso de la epilepsia vamos a observar cambios en la expresión de estas proteínas estructurales, especialmente en la región del hipocampo, los cuales se van a manifestar como hipertrofia dendrítica y como cambios en la organización sináptica. Bueno, siguiendo con el hilo de la temática y dándole continuidad a lo que dijo mi compañero, se han realizado estudios los cuales demuestran que las crisis epilépticas generan un cambio en la formación o estructuras de las proteínas citoesqueléticas, tales cuales microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Quiero aclarar que esas proteínas tienen funciones muy importantes, ya que estas se encargan de darle soporte a las células y que estas a su vez cumplan con su función. También se realizaron investigaciones de laboratorio, las cuales determinaron y expresaron una expresión diferencial de proteínas citoesqueléticas en áreas epileptogénicas. Pero, ¿qué es eso? Áreas epileptogénicas hace referencia a áreas las cuales o órganos que pueden sufrir crisis epilépticas. Como lo anteriormente lo dijo mi compañero, el hipocampo. Vamos a entrar en este. ¿Qué pasa con el hipocampo? Este genera una actividad epileptoforme, la cual lo que quiere decir es que hay una formación de señales eléctricas, pero lo hace de forma normal. ¿Qué causa esto? Que haya una crisis epiléptica o convulsiones. Por eso, en las personas o individuos los cuales presenten crisis epiléptica, su hipocampo va a encontrarse de una forma hiperexcitada, lo cual es su punto focal para la crisis epiléptica. Después se genera una inmunoreactividad de proteínas MASP2 y tau, lo cual va a hacer que esto se exprese mucho en los pacientes epilépticos, pero no tanto en los que no son epilépticos. ¿Qué quiere decir esto? Es que las MASP2 y la PAU son muy importantes, ya que esas cumplen con funciones de estructura y función de las células del sistema nervioso, y también, más que todo, la estabilización de los microtúbulos y a su vez también la morfogénesis o morfología de las neuronas. Por eso, cuando estas aumentan su inmunoreactividad, lo que generan es que hayan cambios estructurales relevantes en su estructura, lo que generan que sean muy sensibles a áreas epilépticas. Y como lo dije antes, esto genera que sea como centro de punto focal para que ocurran las crisis epilépticas. Nosotros escogimos dos imágenes, las cuales desarrollan muy bien nuestra idea y lo que queremos llegar. Aquí en la figura 1 se puede ver una neurona y proteínas citoesqueléticas. Como ustedes saben, las neuronas son las principales células del sistema nervioso central, las cuales se encargan de enviar señales a un órgano receptor o órgano diana. Estas tienen partes muy importantes como son dendritas, somitas y núcleo y axones, que hacen sinapsis entre sí, ya sea entre axón y dendrita, que se conoce como axodendrítica, o entre axón y axón, que sería axónica. También es muy importante saber que la dendrita es la única parte de la neurona la cual no tiene mielina. La mielina es muy importante para que a la hora que se generen estas señales se puedan enviar con un impulso muy rápido. Estas neuronas van a tener también unos nódulos de Ranvier, por los cuales se generan unos potenciales saltatorios para que se propaguen esas señales a las otras neuronas y así llegar al órgano receptor, que es pues la finalidad. Por eso, cuando esta señal llega a las proteínas del citoesqueleto, como ustedes pueden observar, aquí se encuentran unidas o aglutinadas y aquí desaglutinadas. ¿Qué quiere decir desaglutinadas? Es que es una sustancia, una molécula que se rompe o se separa. En este caso, las proteínas se separan. ¿Y qué genera esto? Como dije anteriormente, esas proteínas son muy importantes para la estructura y funcionalidad, lo cual genera pues que de cierta manera se inhiba esta función. Por eso es que en las personas las cuales presentan episodios de crisis epiléptica,
se genera una hiperestimulación en esas propagaciones de señales hacia el órgano receptor. Es por eso que se conoce como un trastorno o desorden neurológico, ya que esto hace cambiar la estructura de las proteínas citoesqueléticas, los cuales hacen que su función se vea inhibida y afectada. Bueno, continuando con la explicación, en la figura 2 podemos observar la estructura tridimensional de la proteína MAP2, en la cual podemos observar las diferentes subunidades que la constituyen. La proteína MAP2 va a constituir a un tipo de proteína fibrosa, que a diferencia de las proteínas globulares, va a poseer una forma alargada y con funcionalidad estructural y de sostén para las células nerviosas. Es por esto que cualquier fallo en la expresión de este tipo de proteínas genera alteraciones al nivel del sistema nervioso, como la epilepsia. Ya para finalizar nuestro proyecto, logramos concluir que se identificaron las proteínas del citoesqueleto MAPS, las cuales cumplen funciones celulares y reguladoras. Se determinó también que las MAPS pueden contribuir directamente en las convulsiones y alteraciones neuronales que sufre un epiléptico. Además, gracias a la realización de este póster, pudimos identificar las relaciones tanto a nivel fisiológico como fisiopatológico que tienen las crisis epilépticas. Muchas gracias.